El rostro de mi padre era una nube de furia, y su voz resonó en el salón, repentinamente silencioso. «No eres hija mía». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y pesadas, atravesando la música festiva. Todas las miradas estaban fijas en él, y luego en las grandes puertas del salón al abrirse. Me quedé allí, sin lágrimas en los ojos, con una calma fría y clara. A mi lado estaba mi prometido, Alex, un hombre cuya serena intensidad parecía atraer hacia sí toda la energía de la sala. Al avanzar, vi a un invitado, un almirante retirado a quien mi padre respetaba profundamente, que se enderezó como por instinto, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. El almirante pasó completamente de largo ante mi padre, ignorando su mano extendida. Caminó directamente hacia Alex, con una expresión de profunda reverencia. «Comandante», dijo en voz baja. «Es un honor». La palabra comandante resonó en el silencio, y vi cómo el mundo cuidadosamente construido por mi padre se hacía añicos. Ese momento de silencio conmocionado se gestó durante una semana, nacido de la silenciosa tiranía de una cena familiar. El aire estaba cargado de la tensión habitual de una noche diseñada para celebrar. Mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, lucía su carisma como un escudo. Yo estaba allí para concretar mi asistencia a su boda. Presenté a mi padre, David, un capitán retirado de la Marina que creía que el legado era un derecho de sangre, no algo que se ganaba. Él veía a su hijo como su sucesor, y a mí. Bueno, casi me vio a través de mí. Cuando mencioné que mi prometido Alex había cumplido con su exigente compromiso de ser mi acompañante, mi padre ni siquiera levantó la vista de la comida. Soltó una breve mueca de desprecio. «Ana, ¿es este otro de tus novios informáticos tan discretos?» La pregunta resumaba condescendencia. Recordé que dijo lo mismo de mi novio de la universidad, que estudiaba cirugía. «Solo asegúrate de que lleve un traje decente», continuó. «Y no nos avergüences delante del senador que asiste». Mark simplemente rió disimuladamente en su servilleta, un subordinado leal a la crueldad despreocupada de nuestro padre. Pero fue la siguiente frase la que le asestó el golpe de gracia. Finalmente me miró con ojos fríos y desdeñosos. «Francamente, dado tu historial, sería mejor que vinieras sola». Más sencillo. La palabra quedó ahí. Más sencillo. Mi vida entera, mis decisiones, mi pareja, todo reducido a un inconveniente para su agenda social. Una frialdad familiar se instaló en lo más profundo de mi estómago, el peso de una verdad que había intentado ignorar durante años. No era una hija para él, era un problema que debía controlar. Se rió entre dientes, pensando que era solo otra herida casual que podía infligir sin consecuencias. No tenía ni idea de que acababa de despedir a un hombre cuyo expediente operativo estaba clasificado muy por encima de su propio nivel salarial. Para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse, hay que comprender las dos vidas que yo vivía. Para comprender realmente la desconexión, hay que remontarse un año atrás a la fiesta de compromiso de mi hermano Mark. Toda la familia estaba allí, rodeándolo a él y a su prometida como si fuera el hijo. Mi padre, rebosante de orgullo y champán caro, brindó con gran entusiasmo. No paraba de hablar del instinto asesino de Mark en el mundo corporativo, comparando sus adquisiciones hostiles con campañas militares. Habló de legado, de fortaleza, de construir un imperio. La multitud quedó cautivada por la imagen de mi hermano, el guerrero financiero. Cuando cesaron los aplausos, vi lo que pensé que era una oportunidad para finalmente compartir un poco de mi propio mundo. Logré captar la atención de mi padre por un breve instante, con voz tranquila pero clara. Le dije que acababa de recibir una condecoración por méritos del Departamento de la Marina por un proyecto que dirigí. Estaba orgulloso. Era un logro significativo en mi campo, un reconocimiento a meses de trabajo arduo y meticuloso.
Me miró con una sonrisa educada pero vacía. Extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza como si fuera un niño que acaba de enseñarte un dibujo. «Qué bien, cariño», dijo, mientras sus ojos ya recorrían la habitación en busca de alguien más importante con quien hablar. «El papeleo también es importante». Entonces me dio la espalda y le dio una palmadita en el hombro a Mark, ya sin prestarle atención. Ese fue el momento en que nació el apodo, susurrado entre él y mi tío. Annie, la analista. Sonaba tan inofensivo, tan pintoresco. Pero era un arma disfrazada de apodo, diseñada para reducir mi carrera a una sola imagen desdeñosa. Una chica en un cubículo revolviendo papeles. Era su forma de archivarme, de empequeñecer mi vida para que cupiera en la caja que habían construido para mí. No podían comprender mi mundo, así que lo menospreciaron. No tenían ni idea de que, mientras celebraban acuerdos y bonificaciones, mi papeleo tenía consecuencias que no se podían medir en dólares ni centavos, sino en vidas, porque Annie, la analista, no existía en mi mundo real. En mi mundo real no tenía nombre. Tenía un indicativo de llamada. Oracle. Mi mundo era una instalación de información confidencial y compartimentada. Un esquife. Es un lugar sin ventanas, donde el aire siempre es frío y zumba, con el sonido de servidores que procesan cantidades inimaginables de datos. Es una bóveda, una caja de acero donde se analizan los secretos de la nación. Mi trabajo consistía en sentarme en esa habitación silenciosa y estéril y servir como especialista senior de inteligencia para NavSpec War, proporcionando análisis táctico en tiempo real a los equipos SEAL que operan en los rincones más oscuros del planeta. Recuerdo vívidamente una noche en que los flujos de datos fluían en un río de inteligencia de señales sin procesar. Lo llamábamos SIGINT. Al otro lado de una línea de comunicación estéril, un equipo SEAL se preparaba para entrar en un complejo. Su líder estaba tranquilo, su voz era grave y grave. Su indicativo era fantasma. Mientras procesaba la información, apareció una señal fantasma. Una débil transmisión cifrada desde el interior del edificio no coincidía con ninguna frecuencia amiga conocida. Era una trampa digital, una alarma silenciosa. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado, mi mente repasando protocolos a toda velocidad. Mi voz era firme, sin delatar la adrenalina que me recorría. «Fantasma, soy Oracle», dije por el micrófono. «Un elemento hostil se dirige a tu piso de las 4 SIL. Saben que vienes. Cancelen la entrada. Repito, cancelen». El silencio al otro lado fue ensordecedor. Duró solo un segundo, pero se prolongó eternamente. Luego su voz regresó igual de tranquila, pero con un trasfondo de algo que luego descubriría que era profundo respeto. «Copia fiel, Oracle. Buena salvación». Esa voz pertenecía a Alex. Él no sabía mi nombre entonces y yo no sabía el suyo. Éramos solo dos profesionales, dos partes de una máquina letal, unidos por un vínculo de absoluta confianza. Él era la punta de lanza y yo el sistema de guía invisible que aseguraba que diera en el blanco. Ese era mi mundo. Un mundo de inmensa responsabilidad donde mi análisis era la delgada línea entre una misión exitosa y un fracaso catastrófico. Una vez intenté explicarle la presión de mi trabajo a mi madre, una mujer que navegaba por las turbulentas aguas de nuestra familia siempre apaciguando a mi padre. La encontré en la cocina después de otra cena navideña, donde me habían vuelto invisible. Intenté transmitirle mi frustración, mi sensación de ser constantemente borrada. Ella solo suspiró, limpiando un mostrador que ya estaba limpio. «Ya sabes cómo es tu padre», empezó, el inicio familiar de un discurso que había escuchado cientos de veces. «Simplemente no entiende tu mundo. El trabajo de Mark, con sus bonificaciones y ascensos, es más tangible. Necesita ánimos». Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, creo, pero se sintieron como pequeños cortes. Cada excusa que ella le daba era una forma de ignorar mi realidad. Mi mundo no era lo suficientemente tangible para él.
Mis éxitos, que no venían acompañados de un comunicado de prensa ni de una comisión cuantiosa, eran demasiado abstractos para su validación. Ella me decía con su amabilidad que mi trabajo era comprender sus limitaciones, pero nunca el suyo intentar comprender mi vida. Mis logros eran invisibles porque él se negaba a verlos y mi madre se negaba a que los viera. Durante años mantuve mi mundo separado para proteger mi misión. Pero cuando mi padre intentó excluir al hombre que amo del día más importante de nuestra familia, me di cuenta de que el silencio ya no era una medida de seguridad, fue complicidad. Solo respetaba el lenguaje del poder y el rango, así que decidí hablarle por fin en el único idioma que entendía. Volví a casa de aquella cena y no lloré. Las lágrimas que podría haber derramado se habían secado hacía tiempo tras años de heridas similares. En cambio, una escalofriante claridad me invadió. La ira seguía ahí, pero se había reducido a un único punto de luz fría. Me senté frente a mi portátil, cuya pantalla me iluminaba el rostro en la oscuridad del apartamento. Cuando Alex llegó a casa, me encontró así, con la expresión completamente inmóvil. Es de esos hombres que pueden leer una habitación o un campo de batalla con una sola mirada. Sabía que no era dolor lo que se reflejaba en mi rostro, era una estrategia. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó cuál era la misión. Mi objetivo no era la venganza. Eso era demasiado confuso, demasiado emotivo. Esto iba a ser una corrección de paradigma. Durante toda mi vida, ellos habían establecido las condiciones del compromiso, y yo, obedientemente, había perdido siempre. Ahora, les obligaría a jugar en mi campo, con mis reglas. Mi plan nunca fue personal, fue un trámite. Abrí la página web de la boda y revisé la lista oficial de invitados. Y allí estaba, el almirante retirado Hayes, un hombre al que mi padre adoraba, un oficial de carrera cuyo respeto anhelaba más que a nada. El almirante era la clave, él era la ventaja. Ya no se trataba de una disputa familiar. Esta era una operación de inteligencia. Con mi autorización, accedí a una base de datos de citas operativas recientemente desclasificadas. Tardé menos de 10 minutos en encontrar lo que buscaba, un resumen con abundantes tachaduras de una acción encubierta en la que Alex había obtenido la Cruz de la Marina. La mayoría de los detalles estaban tachados, pero una palabra crucial permanecía: su indicativo, fantasma. Redacté un mensaje breve y sencillo para ayudar al almirante. Un hombre que conocía era meticuloso. Señor, decía, un asunto de interés profesional estará presente en la boda de Jensen. Indicativo, fantasma, sin nombre, sin explicación. Era una simple migaja de pan, un fragmento de información de alto nivel enviado por el canal adecuado, diseñado para despertar la curiosidad de un hombre como Hayes. Le mostré el plan a Alex, leyó el mensaje, miró los archivos en mi pantalla y luego me miró a mí. Reconoció mi mirada. La había visto antes en controladores de misión y compañeros operadores. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Puso su mano sobre la mía en el teclado. Su toque me aterró. «Da la orden, oráculo», dijo con voz tranquila pero firme. «Yo me encargaré de la escolta». No hubo dudas ni vacilaciones, solo confianza absoluta en mi mente estratégica. En su mundo, la competencia era lo único que importaba, y él sabía mejor que nadie de lo que era capaz. Mi padre me había devuelto el correo con la frase «Por favor, responda», tachada en rojo. Pensó que era la última palabra. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar por la puerta principal con una llave que ni siquiera sabía que existía. Nos quedamos afuera, escuchando, frente a las puertas del gran salón. El aire dentro era denso, cargado con el aroma de flores caras y el sonido de la autocomplacencia. Podía oír la voz de mi padre amplificada por un micrófono que dominaba la escena. Estaba dando su brindis, el que llevaba semanas ensayando. Habló de mi hermano Mark, describiéndolo como un titán de la industria, un guerrero con traje a medida. Habló de construir un legado, una dinastía de fuerza e influencia.
Y entonces, como ya sabía qué haría, me dirigió la atención indirectamente. Alzó aún más su copa, con la voz impregnada de una decepción paternalista. A un legado de fuerza, bramó, no de decepción silenciosa, escondiéndose tras un escritorio. Esa fue mi señal. Las pesadas puertas se abrieron hacia adentro y entramos. La habitación era un mar de candelabros relucientes y rostros vueltos hacia arriba, pero todo ese ruido y esa luz parecían rodear a Alex. Llevaba un traje oscuro sencillo, perfectamente entallado, pero se movía con una gracia disciplinada, una economía de movimientos completamente ajena a este ambiente de excesos de cuerpos blandos. Sus ojos no se limitaban a mirar, escudriñaban, evaluaban y descartaban. Un silencio recorrió la sala. Empezó con unas mesas al fondo, donde vi a varios hombres mayores, veteranos, amigos de mi padre, que inconscientemente enderezaban la espalda. No sabían quién era. Todavía no. Pero en un nivel primario, el depredador en ellos reconoció a uno de los suyos. El brindis de mi padre vaciló. Su rostro se sonrojó por la victoria justo un momento antes de contraerse en una máscara de pura rabia y luego confusión mientras caminábamos por la pista. Abrió la boca para decir algo y ordenarme que saliera, pero no tuvo la oportunidad. El almirante Hayes, que había estado sentado en la mesa principal, giró la cabeza. Su mirada, acostumbrada a escudriñar horizontes y salas de reuniones, se fijó en Alex. La sonrisa cortés del almirante se desvaneció, reemplazada por una mirada de asombro absoluto. Se levantó de su silla, no con la naturalidad de un invitado a cenar, sino con el gesto seco y formal de un soldado que se pone firme. Ignoró por completo a mi padre, que balbuceaba. Pasó junto a él, concentrado por completo en Alex. Se detuvo a una distancia respetuosa, en voz baja, pero con toda la autoridad. «Comandante», dijo, y sus palabras interrumpieron el parloteo persistente de la sala, imponiendo un silencio absoluto. Leí la citación sobre la operación Anochecer. Nunca pensé que conocería al hombre en persona. El almirante extendió la mano, su mirada llena de una reverencia que nunca antes había visto. «Es un honor conocerlo, fantasma, comandante. Fantasma». Las dos palabras resonaron en el silencioso salón de baile. El rostro de mi padre palideció, dejando tras sí una máscara de incredulidad, pálida y con la mandíbula desencajada. Miró del almirante a Alex y luego a mí, incapaz de procesar la escena. «Co-comandante», balbuceó, con la palabra extraña y torpe en la lengua. «Esta es la cita de Ana», se giró el almirante, con una expresión de desprecio fulminante. Miró a mi padre como si fuera un niño tonto. «David», dijo con voz fría, «este hombre es una leyenda viviente en Jack. ¿Qué demonios hace aquí con tu hija?» La humillación pública fue una corriente que atravesó a mi padre y, sin otro camino a dónde ir, se convirtió en rabia dirigida a mí. «¿Qué es esto?», gruñó, con la voz penetrante. «¿Qué truco me estás haciendo?». Dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo, y me dijo lo que había estado esperando toda mi vida. «No eres mi hija». No me inmuté. Me quedé allí, sintiendo una profunda y definitiva liberación. Este era el momento que había orquestado. Alex se colocó ligeramente delante de mí, un movimiento sutil que, sin embargo, era un escudo inquebrantable. Su voz, al hablar, era monótona, serena y absolutamente escalofriante, carente de emoción salvo por una última y letal conclusión. «No necesita serlo», dijo, sosteniendo la mirada de mi padre. «Ahora tiene una nueva familia, una construida sobre el honor, no sobre el ego». Hizo una pausa, dejando las palabras suspendidas en el aire, dejando que todos los invitados en la sala presenciaran la completa ruina de mi padre. «No volveré a hablar de esto contigo». Los ojos de Alex eran como el hielo. El fantasma nunca se repite. Mi padre, el capitán retirado que veneraba el rango, acababa de ser despedido por un operador de primer nivel.
En su propio salón de baile, en la boda de su propio hijo, finalmente e irrevocablemente lo habían superado en rango. No nos quedamos para el pastel. No esperamos una disculpa pública entre lágrimas ni a que mi padre, de alguna manera, viera la luz. El objetivo se había cumplido, el paradigma se había corregido. No quedaba nada más que decir. Alex me tomó la mano, su agarre firme, y nos dimos la espalda a los escombros. Salimos de aquel salón de baile, dejando tras de sí un cráter de silencio atónito. El sonido de nuestros pasos sobre el suelo de mármol era lo único que podía oír. No miré atrás, pero sentí los cientos de pares de ojos sobre nosotros, observando a la chica silenciosa y a la leyenda que traía consigo, simplemente irse. Al cruzar el umbral, el almirante Hayes me miró fijamente. Me dedicó un breve y firme asentimiento, un gesto de profundo respeto profesional que significó más para mí que cualquier disculpa de mi padre. Fue un reconocimiento de un mundo que eclipsó por completo el rechazo del otro. La última imagen que tengo de aquella noche es la que vi reflejada en el cristal de las puertas al cerrarse tras nosotros. Mi padre, solo y sin palabras, en medio de la sala. Su fiesta y su autoridad arruinadas por una verdad que se había negado a ver. Mi hermano Mark estaba paralizado junto a la mesa principal. La ilusión de su día perfecto, su legado perfecto, se hizo añicos a su alrededor. No fue una sensación de triunfo lo que sentí en ese momento, sino una serena y sombría conclusión. La guerra había terminado. Por fin era verdaderamente libre. 2 años después, esa libertad tiene forma y sonido. Es el silencioso zumbido de una sala de reuniones de vanguardia donde me siento a la cabecera de una mesa de caoba pulida. Ya no soy Annie la analista. Una nota al pie en mi propia historia familiar. Una pequeña placa grabada con mi nombre yace frente a mí. Dice, Anna Thorne, jefa de sección. Enlace de especificaciones de navegación. Lidero una evaluación de amenazas de alto nivel y guío a un equipo de brillantes analistas a través de complejos flujos de datos. Me escuchan cuando hablo. Su respeto se ha ganado no por mi nombre ni mis conexiones, sino por la precisión comprobada de mis análisis. Mi voz ahora resuena con seguridad. Mi autoridad es incuestionable. Recuerdo todos esos años en la mesa familiar, luchando por ser escuchado. Mis logros se reducen bajo el peso de los elogios desdeñosos de mi padre hacia mi hermano. Aquí, en esta sala, mi intelecto no es algo que se pueda minimizar ni disculpar. Es un activo estratégico. Mis elogios no son una simple palmadita en la cabeza, y luego se olvidan. Son la base de mi mando. Esta es mi verdadera familia, pensé. Una familia forjada no por la sangre, sino por la competencia, por una misión compartida y por un respeto mutuo que va más allá de cualquier obligación. Ese sentimiento es más intenso cuando estoy en casa. Nuestra casa está tranquila, un santuario que Alex y yo hemos construido juntos. Ha vuelto de su última rotación y estamos sentados en el porche viendo cómo el sol se esconde en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. No hablamos de misiones, ni de mi padre, ni de la boda. No tenemos por qué hacerlo. Hay un silencio tranquilo entre nosotros, algo que estaba tan ausente en mi hogar de la infancia, que siempre vibraba con la tensa energía de resentimientos no expresados y expectativas incumplidas. Aquí no hay necesidad de actuar, de justificar mi existencia. Simplemente puedo ser. Esta alianza, forjada en el crisol de la confianza y el sacrificio compartido, es el legado más profundo que jamás podría desear. Mi teléfono vibró sobre la mesa a mi lado, una repentina irrupción en la calma. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi hermano Mark. Era la primera vez que sabía de él en 2 años. Ana, decía, la salud de papá no es muy buena. Preguntó por ti. Sentí un atisbo del viejo dolor, un eco fugaz, pero ahora era distante, amortiguado por la paz que había construido a mi alrededor. Seguí leyendo. Él guarda tu recomendación en su escritorio.
¿Podemos hablar? Leí el mensaje 2 veces. La súplica manipuladora envuelta en un reconocimiento largamente esperado. Él guarda mi recomendación en su escritorio. Era una oferta de paz, pero ofrecida en sus términos, motivada por su crisis. Miré a Alex, que me observaba con expresión tranquila y conocedora. Observé la vida que habíamos forjado, la serena fortaleza de nuestro hogar. Mi paz ya no dependía de su aprobación, mi valor ya no estaba sujeto a su debate. Con pulso firme, mantuve el dedo sobre el mensaje y lo archivé. Respondería eventualmente, pero sería en mi cronología, según mis propias reglas. Mi padre creía que un legado era un derecho de nacimiento. Aprendí que un verdadero legado es un estándar que se sigue, reconocido por los compañeros y defendido en silencio. Él finalmente supo quién era yo, pero nunca llegó a conocerme. Si alguna vez has tenido que construir tu propia cadena de mando para obtener el respeto que mereces, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.